Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor Arnoldo Kraus, médico y escritor, profesor de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, y un reconocido analista, observador y también, para fortuna nuestra, un hombre que con su sapiencia y con su orientación nos dice tantas cosas semana a semana, sobre todo en tus publicaciones recientes donde hablas del tema del COVID-19 desde muy diversos ángulos. Te propongo que vayamos viendo un poquito de cada una de ellas, porque yo te sigo siempre, lo sabes. Este, y, por ejemplo, desde el 6 de abril nos planteaste, COVID-19, ¿cambiará la humanidad? ¿Así de fuerte, maestro? Bien, Ricardo, gracias por la pregunta. Mira, aunque tiendo yo al escepticismo, es equivocado no tener una veta de optimismo. Lo digo por mí y por los nuestros, todo lo que es los nuestros, la Sí. familia, los amigos. Y desde ese punto de vista hay que abrir alguna esperanza. Es una esperanza quizás que será criticada por algunas personas al decir yo que una mala experiencia, una vivencia terrible como la que ahora tenemos, y ya es un artículo que se publicó hace más de un mes, nos abra la puerta para hacer algunos cambios. En síntesis, ¿qué cambios? Tener esperanza que la humanidad, un tanto alejada de las grandes gestas y equivocadas políticas de los políticos, cambie un poco y exija un poco y nos haga ver que muchas de nuestras actitudes y actividades dañan al mundo, dañan a la Tierra, en esta ocasión Tierra con mayúscula, y deparan, si es que no modificamos nuestras conductas, una cierta y mayor destrucción de la Tierra. No afirmo con esto, y concluyo esta pregunta, que el COVID-19 fue por cambios infligidos del ser humano a la naturaleza. Pero mientras más escucho a los ecologistas y a las personas que saben más que yo, epidemiólogos y gente dedicada a estudiar la naturaleza, es muy probable que los cambios que le hemos infligido a la naturaleza tengan que ver con la aparición del virus. Y aunque esto no sea así, la Tierra, como yo digo, no puede aguantar mucho más tiempo, mi querido Ricardo. El 13 de abril nos encontramos con morir durante la pandemia, una posibilidad que ahí está para todos y que pareciera muy obvia, muy probable o probable, y que sin embargo haces una reflexión muy profunda sobre ello. Es una pregunta interesante, Ricardo, gracias por retomar el tema. En Occidente estamos acostumbrados a acompañar a las personas a morir. En países como México la acompañamos bien, nos duele mucho, estamos con el moribundo en general y tratamos de estar en cohesión, estar cohesionados todos alrededor del moribundo. En este caso, como bien saben los radioescuchas, los telescuchas, perdón, como tú lo sabes, mucha gente está muriendo mal. Digo que hay muertes que duran 2 o 3 veces o que suceden 2 o 3 veces, como lo primero que leímos en Bérgamo, Italia, donde ya estaban llenos los incineradores, ya no había cómo incinerar a la gente, tenían que irse en los camiones verdes del ejército italiano a pueblos vecinos a Bérgamo para que ahí los incineren. Es decir, la primera muerte la acompañó un poco la familia, llevaron al cadáver a otro lugar y trajeron las cenizas. Eso no ha sucedido hasta donde yo sé Ah, en la historia reciente de la humanidad y nos habla de el dolor que está sucediendo ahí. La otra cosa, Ricardo, que es importante, las personas que están internadas en terapia intensiva, dada la naturaleza del problema y la gravedad del problema y la imposibilidad de ofrecer a los familiares que estén junto con la persona que además sí. seguramente está intubada, pues se están muriendo solos, no están muriendo con lo que yo digo, con la presencia familiar. En ocasiones los acompañan por medio de una tableta móvil para que los vean, pero en ocasiones no, mueren solos. Morir solo es un tema muy triste, Ricardo. Sí, una semana después nos vuelves a conmover con dos palabras, ser testigos, ser testigos. Sí, Ricardo, es un tema que me importa mucho. Quizás yo como hijo de superviviente de judíos de la Segunda Guerra Mundial,
donde perdieron mis padres y por ende yo también a toda la familia, considero que la voz del testigo en sociedades tan enfermas como la que ahora tenemos es imprescindible. Los testigos somos todos nosotros los que estamos ahora viendo lo que sucede con el coronavirus, viendo cómo destroza, siendo testigos de muchas incapacidades humanas y de un pasado que nos ha conducido a este problema tan terrible. El ser testigo, Ricardo, concluyo, te confiere a ti una cierta responsabilidad. La responsabilidad es hablar al respecto y no permitir que esto vuelva a suceder. Quizás palabras un tanto enamoradas, un tanto intentando que la sociedad se conmueva, que sepa que hay maneras de parar lo que no nos gusta. El coronavirus no lo creó el ser humano, no lo creo, no soy de teorías contestatarias, pero alrededor del coronavirus, antes, ahora y después, habrá mucho que hacer. Y por eso son los testigos. Con los testigos, alguna gente ha entrado a la cárcel. Me gustaría que los testigos tengan más poder. En general son desdeñados y castigados y en ocasiones incluso desaparecidos. Pero la voz del testigo en muchísimas tragedias tiene una gran importancia. ¿Puedo agregar algo más? Claro, claro. Recordarán ustedes, y si no yo lo recuerdo rápidamente, que Susan Sontag, una persona a quien yo admiraba mucho, acudió a Sarajevo durante el terrible sitio de Sarajevo. Y en Sarajevo lo que hizo Susan Sontag, aparte de reclamarle a las grandes potencias del mundo su silencio ante la matanza de los yugoslavos, donde murieron 12,000 personas por lo menos y 50,000 fueron heridas, fue a representar una obra que se llama Esperando a Godot. Godot era un personaje a quien aguardaban dos vagabundos y que nunca llegó. No sabemos bien quién era Godot, pero Godot les iba a ayudar a estas personas a corregir su vida. Por eso fue Sontag a Sarajevo. Hizo la obra con velas, con un teatro muy pequeño, sin recursos, casi sin agua, tenían que quemar árboles para tener un poco de calor, para decirle a la humanidad, se decía que durante la matanza de armenios, judíos, gitanos, homosexuales, el mundo no sabía, ahora sí sabemos, decía Sontag. Vine a escenificar esta obra esperando a Godot para ver si llega a Godot. Godot podría ser Dios o Godot podría ser las grandes potencias que mantuvieron silencio y permitieron la muerte de tanta gente. La misma Susan Sontag que después del 11 de septiembre por poco la queman en leña verde cuando escribió aquel artículo de ¿por qué nos odian tanto? Una sola pregunta, ¿no? Hablando del odio racial. Demoledora, Ricardo, una pregunta demoledora. Religioso. Y bueno, más recientemente, este fin de semana, acabas de otra vez conmovernos, estremecernos, planteándonos que esta generación podría, así como se ha hablado de la generación X y de los millennials, etcétera, podría ser la generación de nativos COVID-19. ¿Por qué, maestro? Ricardo, como bien dices, hay muchas generaciones que se han ido, de las cuales ha ido escribiendo conforme ha pasado el tiempo. Esto que ahora vivimos no tiene parangón. Tener a los hijos en casa, pequeños, medianos, ya con la conciencia de lo que están viendo, ya teniendo elementos suficientes que están encerrados por razones que no comprenden. Ya con sus cubrebocas, los chiquitos. Los chiquitos con cubrebocas y los chiquitos, Ricardo, de 3, 4 años comprenden perfectamente lo que está sucediendo y no se acercan casi a la gente, no se acercan a sus familiares que van a visitarlos de lejos porque no se puede de cerca, están teniendo unas vivencias que no habíamos conocido. ¿Esto los marcará? Pregunto. Sí, claro que los marcará. Hay varios aspectos de cómo los marcará. En las familias con recursos es una situación, en las familias sin recursos es otra situación. De nuevo, me gusta politizar un poco lo que digo, ¿no? Las familias sin recursos tienen un problema muy grave, muy grave. Y en México tenemos 60 millones de familias sin recursos. El problema grave se llama la supervivencia. Y el apellido de la supervivencia es que 5, 6 o 7 personas conviven en un cuarto muy pequeño. Y los pequeños son testigos de algo que no entienden bien, la ansiedad de los progenitores por tener el alimento del día, quizás de mañana y de pasado, quizás no mucho más, pero obviamente son testigos de un círculo de ansiedad terrible, complicado, amén de lo que habría que agregar,
que en contra de lo que uno pensaría, la violencia ha aumentado en las casas. El número de llamadas de mujeres pidiendo ayuda también ha aumentado. Ese pequeño círculo que en ocasiones puede ser un infierno, Ricardo, no lo conocemos tú y yo, pero realmente a estos pequeños que ya de por sí nacen con la desventaja terrible, brutal, insuperable en México de ser pobre, los marcará, serán testigos de una situación tremenda. Y en las familias que tienen recursos, mencionaba antes, la conciencia de que todo ha cambiado, hoy todo ha cambiado para ellos, también sí, los hace testigos por lo que dijimos y les hará ver de una manera diferente el mundo. Quizás la impronta que quede de esto los convierta en unas personas diferentes, porque los pequeños y los jovencitos maman todo, Ricardo, absorben todo. Es decir, ¿su vida ha cambiado? Sí, su vida ha cambiado. Algo más, querido y admirado maestro, que nos quieras decir que no te haya preguntado sobre estas lecciones, estos sacudimientos del coronavirus en estos tiempos de pandemia. Eres muy amable, Ricardo. Bueno, yo pienso, como leo y como la gente lo sabe, que las crisis abren oportunidades. Hemos sido testigos de muchas crisis. El mundo no es mejor hoy, Ricardo, y México tampoco es mejor. Cuando hablo de México y del mundo, digo que están enfermos. Siempre hablo de que la pandemia del COVID desvela otras pandemias, la de la pobreza, la del poder omnímodo, sin cotos, sin límites, de los políticos, ahora una pandemia del miedo, ahora una pandemia de desinformación. Un mal reproduce otro mal y dos males más. Lo que yo quisiera pensar es que, aunque sea otra vez un poquito motivo de críticas, es que este suceso tan grave nos permita reconstruir al mundo, sanarlo un poco. Y no lo digo con la voz del médico que soy, sino lo digo tratando de sembrar un poco de esperanza. Tenemos que ser desobedientes civiles, como dice esta persona que tanto admiraba Thoreau en Estados Unidos, que era muy amigo de México, antiesclavista, y que hablaba él de que es necesaria siempre una dosis de desobediencia civil. Eso quizás ayude a cambiar un poco el mundo. Y si no ayuda, Ricardo, creo que la mayoría coincidimos, la Tierra no aguanta mucho más, no aguanta mucho más. Es esta oportunidad que nos brinda el COVID-19 una oportunidad? Respondo sí. Tratemos de modificar lo que podamos en el entorno inmediato y extenderlo hasta donde podamos, mi querido Ricardo. Maestro Arnoldo Kraus, como siempre, te doy las gracias infinitas por estar con nosotros. Siempre es muy aleccionador y emocionante escucharte. Te mando un gran abrazo y espero que podamos, pasando esto, dárnoslo personalmente. Muchas gracias, maestro Kraus. Gracias, Ricardo, por la deferencia a ti y a tus compañeros. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.